Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. Pedro Velasco está con nosotros, asambleísta de la provincia de Carchi, integrante además de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto compartir la información con usted. Gracias a usted. A ver, finalmente, luego de la sesión del domingo, que fue suspendida, ustedes han sido convocados para esta noche a las 18:30 en la Comisión de Desarrollo Económico para intentar votar el informe para primer debate del proyecto urgente que plantea la elevación del IVA y en el que en la última versión ha incorporado otros elementos que ya los vamos a desmenuzar. Pero a priori, ¿usted cómo ve esta última versión del informe, asambleísta? Este proyecto de ley, en efecto, debía haber sido votado ya el día domingo en la sesión que tuvimos, pero por recoger algunas observaciones de algunos miembros de la comisión y adicionalmente los aportes que se recibieron de última hora por parte de sectores productivos, empresariales, del transporte, que comparecieron a la comisión, me imagino que la presidenta tuvo que suspender esta sesión y la reinstala esta noche, para efectos de que podamos tomar una decisión definitiva. Sí, dentro de ello, usted conoce que ya no solamente es el tema del IVA como principal impacto de esta nueva ley, sino adicionalmente se están recogiendo otras recomendaciones de las organizaciones políticas, por ejemplo, el tema de cargar un impuesto a las utilidades de la banca, el tema de cargar impuestos a las utilidades extraordinarias, a los beneficios extraordinarios que han obtenido el sector empresarial, como medidas alternativas también que permita recaudar otros recursos económicos. Ahora, ¿cuál es su postura personal? ¿Usted con qué postura va a llegar a la sesión de esta noche, asambleísta Velasco? Mire, el tema de el conflicto armado interno no es de menor cuantía, es un tema muy serio, es un compromiso que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y un poco voy a ir en contra de aquellas argumentaciones que siempre se han mencionado. Es que los que más tienen en este país, es que los sectores más ricos, los sectores empresariales son los que tienen que aportar más. Sí, eso se maneja en temas de solidaridad, de subsidiariedad, es decir, que los que menos tienen no deben casi aportar. Pero el conflicto nacional que tenemos actualmente no es de poca monta, ya es garantizar seguridad, garantizar paz, garantizar seguridad y vida para los ecuatorianos, que es importante, y por ello nosotros habíamos hecho algunas observaciones fuera del tema político, sino más bien de carácter técnico, recogiendo la propuesta que hubo en el año 2016 en la que se aprobó el incremento del IVA del 12 al 14% para auxiliar en forma muy justa, muy solidaria a las provincias de Esmeraldas y Manabí por el terremoto que tuvo que soportar estas provincias de la costa ecuatoriana. Y hemos propuesto de que, primeramente, la temporalidad. La temporalidad no puede ser de carácter indefinido conforme estaba el proyecto inicial de ley, y en eso hemos visto que ya el gobierno ha expresado algunas declaraciones en las que está de acuerdo, que podría ser el 13%, que un punto se lo incrementen de forma indefinida, y lo otro que tenga una temporalidad. Es decir, ya se está entendiendo, ya se está comprendiendo esta primera observación. Y la segunda, que puede ser el porcentaje mismo, que no sea del 12 al 15, sino que sea menor y durante una vigencia de unos 2 años. Es decir, vamos en esa medida, vamos a ver cómo está ya en la tarde precisamente la propuesta final, y con las otras recomendaciones que se han hecho de que se cargue el impuesto a las utilidades del sector financiero y lo propio del sector empresarial. Justamente. Yo estoy insistir para apoyar, porque esa es la pregunta concreta, ¿cuál es su posición? Yo voy a apoyar al Ecuador, voy a apoyar a mi país, queremos darle tranquilidad, seguridad y paz, y esa es mi propuesta de seria, objetiva, y no pensando en asuntos políticos. A ver, ahí, y antes de profundizar en el contenido del proyecto del informe, eso quiere decir que usted sí va a votar por el informe. Digo, o sea, el informe tiene que salir de la comisión para que lo conozca el Pleno. Creo que sería lo más saludable, aunque inclusive no estén tan de acuerdo, pero al final las cosas se deciden en el Pleno, asambleísta. Totalmente de acuerdo, Fabricio. Tenemos que sacar nosotros el informe de la comisión. Eso tiene que pasar al Pleno para que sea el Pleno el que se pronuncie y que resuelva lo que considere
pertinente para el beneficio del país. Ahora, recordando y explicando a la audiencia, estamos hablando del primer debate. En el primer debate no se aprueba nada, el primer debate, este documento sirve como insumo para la discusión en el primer debate, en donde se receptan observaciones y luego deberán ser sistematizadas por la Comisión para la construcción posterior del informe para segundo y definitivo debate. Pero, ¿qué plantea este proyecto de informe? Vamos hablando de algunos elementos. La tarifa del impuesto al valor agregado del 13%, eso dice la primera disposición reformatoria, reformando la ley de régimen tributario interno, ya no habla del 15, sino del 13%, y en una de las transitorias dice, la tarifa del 13% se incrementará temporalmente en 2 puntos porcentuales, o sea, al 15% para lo que resta de este ejercicio fiscal 2024, para 2025 y para 2026. O sea, hablamos de un aumento permanente de 1 punto del 12 al 13%, y temporal del 3 puntos, del 12 al 15% para 3 años. ¿Cómo le ve usted, Pedro? Mire, ya de la propuesta inicial que llegó a la comisión, se van ya flexibilizando las propuestas y qué bueno que ya el Ejecutivo vaya entendiendo de que hay que tomar medidas primeramente urgentes, que son las que se deben arrojar de este informe, y luego de eso ir mirando posibilidades a futuro de que si es que ya se soluciona este conflicto, inclusive podría ir desapareciendo este impuesto. Se habla actualmente de 3 años, yo había propuesto de 2, pero esto tenemos que analizarlo esta tarde en la comisión. Ya le veo una propuesta más accesible, una propuesta que, de acuerdo a los entendidos de la materia, quienes han hablado en la comisión, este impuesto no le carga a la canasta básica familiar, que es algo importante, ni a los insumos que van con los productos de la canasta básica, es decir, no perjudica, conforme se había mencionado algunos sectores, a la gente más pobre, sino más bien se está precautelando ellos, los que tienen que pagar, en definitiva es entre la clase media y alta este impuesto adicional. Ahora, dentro del informe, dejemos el tema del IVA, ya este es trabajo de la Asamblea porque no constaba en el proyecto original del Ejecutivo, se plantea un impuesto por utilidades extraordinarias, que tiene como objeto gravar a las utilidades de las sociedades residentes fiscales en el Ecuador. Dice acá, serán sujetos pasivos de esta contribución las sociedades que al 2022 hubieran presentado un incremento del 50% más de sus utilidades antes de la participación laboral en comparación con las del periodo fiscal 2021, se excluyen a las micro y pequeñas empresas. Uno entendería que este impuesto, estamos hablando del 5%, esa es la tarifa de este impuesto sobre utilidades extraordinarias, es un impuesto para las empresas que tuvieron buenas utilidades durante el periodo fiscal 2022, asambleísta. Sí, esta es una propuesta que salió de algunos sectores políticos que usted los ha de haber escuchado, en donde se están hablando de este impuesto extraordinario de las utilidades del sector empresarial, pero sí hay que también considerar que están haciéndolo en forma regresiva o retroactiva. Aquí tomando en cuenta la base de las utilidades del 2021 para que se aplique ya si es que este proyecto es aprobado. Y lo propio está pasando con el tema del sector bancario, es decir, que aporten de acuerdo a porcentajes y a valores de utilidades, valores para efectos de que se pueda financiar esta ley. También eso se tomaría en cuenta a las utilidades 2022-2023 de acuerdo a la propuesta que hemos escuchado. Y sobre las utilidades a los bancos. Impuesto por utilidades a los bancos, además del impuesto por utilidades extraordinarias, aquí se habla de un impuesto que además tiene 3 tarifas, 15, 20, 25%, a los bancos que hubieran tenido una utilidad neta anual superior a 10 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2022 o 2023. Entonces se establece una tabla. 15% para quienes tienen o alcanzaron utilidades netas anuales de entre 10 y 50 millones, 20% de entre 50 y 100 millones y 25% sobre los 100 millones de dólares. ¿Cómo le ve usted esta propuesta, Pedro? Hace poco tiempo, Fabricio, aprobamos nosotros la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. También vino de iniciativa del Ejecutivo. Y en esta iniciativa legal se pretende precisamente buscar financiamiento privado, buscar financiamiento externo, que venga a dinamizar la economía del país, a reactivar el tema del turismo y otras actividades productivas.
Y si es que nosotros a veces queremos solamente cargas impositivas como las que acaba de referirse usted, podemos estar dando una lectura a la inversa, que puede ser un efecto totalmente contradictorio. El sector financiero trabaja precisamente con todos los sectores microempresariales, las MIPES, los sectores comerciales, industriales, son los que alimentan con créditos estas actividades productivas. Y si se carga un poco este tipo de impuestos a estas instituciones, a la postre también se estaría cargando a quienes somos los beneficiarios o usuarios permanentes de los créditos de inyección económica. Por lo tanto, no sé si es que esto pueda dar un resultado positivo o a la inversa vaya a producir una recesión económica. Hay que tomarlo con mucha calma. Y refiriéndome a lo que decía anteriormente, tenemos que mirar que el tema no es de un solo sector, es de todo el país y hay que pensar en otras medidas alternativas que no son desde luego inmediatas, no son a corto plazo. A futuro se puede pensar en ese tema, como habíamos mencionado, de la focalización del subsidio de los combustibles para que solamente vaya a quienes verdaderamente necesitan. ¿Sí? El tema de la ley de extinción de dominio, que demora también un tiempo porque tiene que tramitarse al interno de la Asamblea, que esa es otra de las propuestas que vendrían a ayudar a dar una oxigenación a la caja fiscal, pero a corto y mediano plazo. Debo entender entonces que usted no está de acuerdo con el impuesto a las utilidades de los bancos. Mire, en el informe está, de lo que ya pudimos revisar, está, yo no soy muy partidario de aquel concepto de que solamente un sector sea mirado de todo el tiempo. Usted sabe, en la historia del Ecuador siempre se ha dicho, es que el sector que más tiene pague, el sector que más utilidades tiene pague. Sí, en eso se maneja en conceptos de solidaridad, subsidiariedad, y así lo vienen haciendo. Pero habrá que aclarar sobre este tema, y eso vamos a pedir una aclaración esta tarde mismo. Si ya se carga con el tema de las utilidades del sector financiero bancario, entender si es que también le va a cobijar el tema de los beneficios extraordinarios que tuvieron durante el ejercicio 2021 y 2022 el sector empresarial, si están considerados en los mismos, porque podría darse que esté pensándose en una duplicidad de carga tributaria y eso sí afectaría. Por lo tanto, eso también vamos a preguntar esta tarde para que quede sumamente claro. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, desde ese concepto que usted está manejando, de este impuesto sobre las utilidades de la banca versus aquel impuesto sobre las utilidades netas del sector empresarial, asambleísta Velasco? Hay una diferencia porque dentro de lo que hemos escuchado, esa es una propuesta que nació en días anteriores, le vuelvo a insistir, de otros actores políticos, en el que aquellos que han obtenido utilidades extraordinarias que les represente un beneficio de más de 50%, sean los que paguen este impuesto que generaría aproximadamente, no sé si 200 o 300 millones aproximadamente. Eso tendríamos que analizar si también va a referirse al sector financiero, porque si el sector financiero va a pagar de las utilidades netas ese valor que está tomado en cuenta de acuerdo con la tabla que usted acertadamente mencionó, entre 10 y 50 millones 15%, de 50 a 100 millones el 20% y los demás de 100 millones el 25%, también está grabado con el otro impuesto. Eso tendremos que definirlo con absoluta claridad. Ahora, también hay una duda en este debate parlamentario. Usted es un legislador que tiene amplia experiencia en los temas legislativos y no sé si cabe esta discusión. El presidente envía un proyecto de urgencia en materia económica con el IVA. Se entiende que es potestad exclusiva del presidente de la República enviar proyectos de urgencia en materia económica o aquellos que tienen que ver con crear impuestos, eliminar impuestos, etcétera. Esa es facultad del Ejecutivo. Incluso este debate ya se tuvo a propósito del impuesto verde. La discusión es, la Asamblea tiene atribución para incorporar, o sea, salirse del tema del IVA, aprovechando el trámite del tema del IVA, pero salirse del tema del IVA y poner otros tributos, tomando en cuenta de que, insisto, el Ejecutivo tiene esta atribución de presentar este tipo de proyectos. No sé si dentro de la discusión entre los legisladores y su equipo jurídico se ha abordado esto. Sí, Fabricio, que este tema hay que analizarlo y toparlo con pinzas, porque coincido plenamente de que la propia Constitución de la República establece como facultad privativa, exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo, de enviar proyectos con iniciativa de económicos urgentes, y es el único que puede proponer nuevos impuestos, reformar los existentes o derogar los que están vigentes.
Es decir, es una facultad del Ejecutivo. Y sí veo que en esta propuesta, exclusivamente del tratamiento que debía darse al IVA, que es la esencia, el fondo de este proyecto de ley, hoy se están tomando otras alternativas que son precisamente las que hemos venido analizando. Hasta cierto punto no sé si en algún momento vayamos a caer en una inconstitucionalidad que podría estar afectando este proyecto de ley. Así es que esto yo lo he escuchado en estos días, igual algunos expertos en materia constitucional, que se podría estar inclusive tomando atribuciones que no se las tiene al interno de la comisión. Claro, mire usted que el especialista en materia legislativa, Pedro Cornejo, reflexionaba en su cuenta de Ex ayer, decía, es claro y no tiene discusión que la iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley de urgencia en materia económica y de crear, modificar o derogar impuestos es del Ejecutivo, lo que no es lo mismo que disponer de la facultad para legislar que la tiene la Asamblea. Lo anterior, dice Pedro Cornejo, no quiere decir que la Asamblea no los pueda aprobar, modificar o negar durante su tratamiento conforme lo determina la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que resultaría absurdo y limitaría su accionar como primera función del Estado. Se sostiene que no es posible que la Asamblea modifique o amplíe los aspectos tributarios de los proyectos de urgencia en materia económica por ser exclusivos del Ejecutivo, pero esto limitaría su facultad, ya que una cosa es tener iniciativa y otra potestad legislativa. El principio de libre configuración legislativa habilita a la legislatura para realizar las modificaciones o ajustes que considere necesarios durante el procedimiento de formación de las leyes. Caso contrario, solo podría aprobarlas o negarlas sin que sea posible modificarlas. Y adicionalmente, hay que recordar que el presidente de la República, si no está de acuerdo, tiene la capacidad de veto. Pedro, ¿cómo ve usted esta reflexión del especialista legislativo? Sí, todos esos criterios son absolutamente válidos, hay que analizarlos dentro del campo constitucional y legal y de la doctrina también. No habría razón de ser de que un proyecto que venga con iniciativa del Ejecutivo llegue y en la comisión tengamos solamente que referirnos a ello. También hay posibilidades de hacer observaciones, recomendaciones, sugerencias sin que se merme la calidad del proyecto inicial o que sin que se lo elimine el objeto esencial del proyecto. Lo hicimos ya en la ley de competitividad energética que vino desde el Ejecutivo, se hicieron observaciones, se incluyó algunos aspectos de recomendaciones que salieron al interno de la misma comisión y de la participación de expertos en materia energética y fueron incluidos y se aprobó esa ley. Así es que en ese camino estamos nosotros. Correcto, estamos pendientes de lo que pasa esta tarde, noche en la Comisión de Desarrollo Económico. Pedro Velasco, gracias por el tiempo. A usted, Fabricio, un excelente día. Que le vaya muy bien. Igualmente para usted. A Pedro Velasco, asambleísta de la provincia de Carchi, donde tenemos audiencia. Tenemos audiencia a través de 92.1 FM Estéreo allá en el Carchi, Tierra Linda. Integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.